Algunos tuvimos la ventaja de crecer en la década del 70 y del 80 y eso nos permitió disfrutar de una gran producción del cómic latinoamericano, desde las fotonovelas del Santo y Blue Demon, pasando por Arandú, Calimán, Tamacún, Águila Solitaria, El Fugitivo Temerario, Balam, entre muchos otros. Pero sin lugar a dudas, el gran vencedor, tanto en ventas como en popularidad, era indudablemente Calimán, el hombre increíble. Pero antes de Calimán, el hombre increíble, existió Tamacún, el vengador errante. Y después de ellos salió a la luz Arandú, el príncipe de la selva. Tres historias diferentes que tienen en común más elementos de lo que ustedes se pueden imaginar. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Tamacún, Calimán y Arandú. ¿Quién plagió a quién? ¿Quién le debe qué a quién? Tamacún, el vengador errante, es el título de una radionovela emitida por la emisora cubana RHC desde el 1 de diciembre de 1941. También es el nombre del protagonista. La historia fue creada por José Obeleiro Carvajal, al menos así se anunció al inicio de cada uno de los capítulos. Sin embargo, un artículo del investigador y coleccionista Félix de Sousa nos indica que Juan González Gaspar, uno de los empleados de los trabajadores de la radionovela, alegó en una carta de 1973 que él era el verdadero creador de Tamacún. Como esta no es una corte legal, tratando de ser justo con los hechos, yo voy a dejar en la descripción del video el artículo donde pueden encontrar la carta y ustedes juzgan ustedes mismos. Nosotros simplemente contamos las cosas que hemos investigado. La radionovela fue un éxito absoluto, eso lo oía todo el mundo. Nos contaba la historia del príncipe Tamacún, heredero del trono y del valle de Tipmay, un lejano reino de la India, no lo busquen, no existe, donde reinaba su padre, el rey Kemal Geda, y su esposa. El rey recibe unos reportes de unos saqueos en la frontera por parte de bandidos y entonces envía al príncipe a investigar. Esta oportunidad la aprovecha su hermano Irasef para acceder al palacio, asesinar al rey y a su esposa y a la joven Arelis, que era la novia de Tamacún. Irasef toma el control, toma el poder del reino de Tipmay, desencadenando la opresión y el terror en el pueblo. Y no contento con esto, captura y controla a Roxana, la hermana de Tamacún. Esta es la forma en que el villano controla a un héroe al cual le teme. Ustedes no necesitan aprenderse todos estos nombres, pero tengan en cuenta los personajes como tal. Es decir, tenemos un héroe, tenemos un villano usurpador del poder, un rey, una reina secuestrados y asesinados, y tenemos a una persona querida por el héroe que es controlada y que es mantenida como reina por el villano principal. Esto lo vamos a ver en más de una historia hoy. Después, el héroe, junto a su mentor y amigo Ali Yabor, organiza un ejército de campesinos, se enfrenta a su tío el usurpador y una vez que lo vence, hace lo que ningún político latinoamericano haría jamás. Entrega el poder a un consejo de sabios y se retira. Y decide que ya él no va a gobernar el reino, sino que va a ser un vengador errante. Deberían aprenderlos de por aquí. El lema de la serie más o menos lo resumía todo, o sea, donde el dolor desgarre, donde el peligro amenace, donde la miseria oprima, allí estará Tamacún, el vengador errante. ¿No lo has visto por acá? Recuerden el año en que esto empezó. Recuerden que les hablé de 1941. No había industria del cómic latinoamericano como tal en ese momento. La serie de radio fue seguida por un álbum de figuritas coleccionables. Yo no sé si los millennials saben qué es eso, pero bueno, a nosotros los viejitos nos tocaron álbumes de figuritas coleccionables. El álbum de Tamacún fue un éxito y las figuritas nos mostraban la representación gráfica de ese personaje que habíamos conocido por la radio. El cómic de Tamacún no saldría hasta 1975, mucho tiempo después. Sin embargo, otras historias se nutrieron de este concepto que ya habían creado aquí. Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959,
una gran cantidad de talentos artísticos, literarios, de todo tipo, se vieron obligados a emigrar a otros países. Uno de ellos fue el abogado, escritor, director y locutor Modesto Ramón Vázquez González. Y este señor, Modesto Vázquez, tiene una importancia que no se imagina. Este tipo es uno de los dos creadores de Calimán. Ya les cuento cómo pasó esto. Modesto Vázquez fue contratado a inicios de los años 60 como gerente de Radio Cadena Nacional en México. Y allí muy pronto le iría súper bien y llegaría a ser vicepresidente ejecutivo. Se conocería con el fundador de Radio Cadena Nacional, el señor Rafael Cuthberto Navarro Huerta. Cuthberto, C-U-T-B-E-R-T-O. Yo no conocía el nombre, Cuthberto. Tema mi próximo hijo. Esta radiocadena, esta emisora Radio Cadena Nacional México, era famosa por sus series de radio. Ellos producían radionovelas. Y allí incluían una gran serie de historias de aventuras, a donde aterrizaría Modesto Vázquez con una idea maravillosa. El 16 de septiembre de 1963 se lanza en México la radionovela Calimán, y eso es un éxito increíble que se extiende a otros países. Aquí en Colombia le va súper bien. Y un par de años más tarde, para noviembre de 1965, sale el cómic, al cual le va mucho mejor. Se vendió de manera ininterrumpida por 26 años, alcanzando cifras récord de ventas que superan incluso a las de Superman en su momento, con una dinámica que se daba en Latinoamérica que no se daba en Estados Unidos. Aquí había gente que alquilaba el cómic después de venderlo, o sea, había reventa del mismo cómic. ¿Quién es Calimán? Calimán es el séptimo hombre de la dinastía de la diosa Kali. No tengo ni idea lo que eso significa. Pero es un hombre justo que se dedica a combatir a las fuerzas del mal, y podemos considerarlo un superhéroe porque tiene una serie de poderes sobrehumanos. Tiene telepatía, proyección astral, tiene sexto sentido, hipnosis, una serie de habilidades que los seres comunes y corrientes no dominamos. Tiene una fuerza superior a la del ser humano corriente. Y es acompañado por Solín, un muchacho de la calle, descendiente de faraones, que se encuentra al héroe al comienzo de las aventuras y a quien Calimán acoge como pupilo y como protegido. Hay más en la historia de Calimán y de Solín de lo que podemos imaginar. En septiembre de 2016, José Vázquez, sobrino del autor de Calimán, Modesto Vázquez, reveló un secreto bastante interesante. La idea de Modesto Vázquez era hacer de Solín el protagonista de la historia, y pensando acertadamente que un muchachito no sobreviviría solo a todos estos peligros, le creó un protector. Tenía varias ideas para hacerlo. Una de ellas era que fuera un policía o un príncipe muy fuerte. Cuando presentó la idea al señor Cuthberto Navarro, este se emocionó más por la idea del príncipe como protector del niño y cobró fuerza Calimán. Esta idea original de que el protagonista es el niño que vive las aventuras no había sido concebida por nadie más hasta ese momento. El año siguiente, en 1964, saldría una historia producida por Hanna-Barbera que tendría un éxito maravilloso bajo esa misma premisa. Era Jonny Quest. A pesar de que el éxito empujó a Calimán a niveles difícilmente conseguibles por otro cómic o por otra radionovela, hay algo en su origen que debemos contar y que lo debe exclusivamente a Tamacún. La historia de Calimán es tan amplia y compleja que eso tiene elementos como de la historia de Moisés, de Hércules, de Tarzán, de Mowgli, de Batman, de muchas fuentes. Y es tan compleja, como les decía, que ha sido contada en dos ocasiones distintas, dando dos versiones diferentes. Les prometemos que vamos a hacer un video contando ambas historias y tratando de encontrar los paralelos entre ellas. Sin embargo, los datos básicos de la historia son extraídos de Tamacún. Lo primero que sabemos de la historia de Calimán es que es encontrado flotando en un río, en una cesta, al
estilo Moisés, por el Rajá Abul Pasha y por su esposa, la princesa Amehra Pushin. ¿Qué nombre? Amehra, a mi próxima hija. Los monarcas que no tienen hijos lo adoptan como su hijo y heredero del reino de Kalimantan, ubicado en un punto de la India. Kalimantan no está realmente en la India, está en la zona indonesia de Borneo. Te apuesto $100 contra tu blusa que tengo razón. Ante esta situación de la adopción de Kalimán por el Rajá, el gran visir, ¿habrá algún gran visir que sea bueno? Yo eso no lo he visto nunca en la literatura. Pero el gran visir Sarak, molesto porque Kalimán heredaría el reino, secuestra al bebé y lo lanza al río. Kalimán se salva milagrosamente, pero mientras su padre adoptivo, el Rajá Abul Pasha, sale a buscarlo con unos soldados y es asesinado por unos malhechores. Empieza a parecerse a la historia de Tamakún. Más allá de la semejanza fonética, Tamakún, Kalimán, suena parecido. Tenemos otros elementos que coinciden. El origen noble de ambos, o sea, pertenecientes, ya sea por adopción o por nacimiento, a la familia que gobierna. La usurpación del trono que les corresponde. El padre asesinado. La ausencia del heredero. Pero desde ese momento en adelante, Kalimán ya bebe de otras fuentes, alejándose de la historia de Tamakún y copiando la historia de otros héroes. Ya siendo un adulto, Kalimán regresa a su casa paterna a hacer justicia porque se entera de su verdadera historia y allí es reconocido por su madre adoptiva. Estando ya en el palacio y después de que es coronado como Rajá, el turbante de Kalimán es la corona real, es lo que indica que él es el gobernante de Kalimantan. Después de que es coronado, el primer ministro se acerca para apuñalarlo por la espalda, pero su mamá, la princesa Amehra Pushin, se atraviesa y es ella la que es apuñalada y muere. El gran visir es mordido por una cobra que había enviado para matar a Kalimán. Tip para los villanos: no envíen cobras para matar a Kalimán. Nunca funciona, lo han probado otros, no funciona, no lo hagan. El gran visir también fallece. Después de esos eventos, Kalimán renuncia al trono, dona todas sus tierras y sus riquezas a los súbditos y deja el gobierno en manos de sabios, tal y como hizo Tamakún. Después de que Kalimán entrega el reino, decide tomar el camino errante y se va por ahí a hacer el bien y a defender la justicia en el lugar que sea necesario, enfrentando cualquier enemigo porque no le tiene miedo a nada, pero la promesa de jamás matar, no importa la circunstancia. Que mis manos nunca se manchen con sangre humana es una frase de las muchas frases célebres que tiene Kalimán. Pero ¿y qué pasa si se caen? Ah, no, a Kalimán usualmente se le cae más de uno, sospechosamente se le cae más de uno, pero él no lo mató, se cayó solito. Ahí vemos un paralelo muy interesante con Tamakún. Tamakún, al igual que Kalimán, también renuncia al reino y a las riquezas y vive una vida de aventurero errante, pero allí hay una diferencia fundamental. Kalimán es mucho más espiritual que Tamakún y es mucho menos violento que Tamakún. Aunque la historia de origen de Kalimán bebe mucho, le debe mucho a Tamakún, hay una diferencia palpable. Kalimán es un hombre pacífico, no pendejo, pacífico, que sabe defenderse, que es muy buen luchador, que es muy fuerte, que es un experto en artes marciales, pero que no busca matar a ninguno. De hecho, no usa armas. Kalimán normalmente tiene una pequeña cerbatana con dardos somníferos y la daga que lleva en su vestido hace parte de su ajuar. No se nos olvide que hablamos del gobernante coronado de un pueblo, un hombre con dinero, pero no la usa nunca para atacar. Y Tamakún es visto con ametralladoras, con armas de fuego, matando con explosivos. Diferentes los dos, sí. Origen similar, también. Kalimán había sido un éxito absoluto en la radio y en el cómic, pero el mercado del cómic latinoamericano estaba creciendo exponencialmente y había espacio para más historias heroicas del mismo tipo. Esta oportunidad la aprovechó otro realizador radial de origen cubano exiliado en México, Armando Couto.
otro nombre que tengo aquí, va a adaptar la historia original de Tamakún y crear la serie Arandú, el príncipe de la selva, en México. Couto era un exitoso realizador radial cubano que había participado en la creación de Los Tres Villalobos, una serie radiofónica que posteriormente tendría su versión del cómic. Producción: llama a mi segundo secretario que se comunique con George Lucas, que me vaya escribiendo un guión para hacer un video de YouTube de Los Tres Villalobos más adelante. Como les decía, Couto era un experto en narrativa que sabía perfectamente lo que funcionaba en radio y que vio que la historia de Tamakún todavía podía exprimirse para crear otra serie de éxito. La situación es la misma que en Tamakún, pero Couto, muy inteligentemente, cambió los nombres, la ubicación y la ambientación de la trama para que ya no ocurriera en la India, sino que ahora todo transcurriera en la selva americana. Mientras que en la historia original el héroe era el príncipe Tamakún, ahora el héroe es el príncipe Arandú. Mientras que en la historia original el compañero del héroe era el mentor y sabio Ali Yabor, ahora el compañero del héroe es el escolta y amigo de origen africano, de raza negra, Toloamba. Mientras que en la historia original el villano era el hermano del rey Irasef, ahora el malo es el hermano de la reina Avantar. Aquella historia de Tamakún ocurría en la India, esta ocurre en la selva sudamericana. La nación era Tipmay, ahora es Italcotsuyo. Los padres del héroe original de Tamakún era el rey Kemalheda y su esposa, ahora son Richard Vermont y la reina Ariadna. La pareja del héroe de Tamakún era Arelis, ahora la pareja de Arandú es Alura. El rehén del villano en la historia de Tamakún era Rosana, hermana de Tamakún, ahora es Raomir, hermano de Arandú. O sea, lo único que hicimos aquí fue cambiarle los nombres y la ubicación, pero la historia es la misma. Esta historia, por supuesto, fue un éxito una vez más. Para 1969, la radionovela Arandú corría en México, Colombia y en otros países. Y tuvo tal sintonía que para el año siguiente, en 1970, salió el cómic, que también tuvo muy buenos niveles de ventas. La historia de Tamakún había inspirado 2 radionovelas de éxito y 2 series de cómic. Sin embargo, no existía ningún cómic de Tamakún. El cómic de Tamakún sale en 1975. Para cuando sale el cómic, la fisionomía de Tamakún el Vengador Errante cambió totalmente. Ya no era como lo habían presentado en aquel álbum de laminitas que había circulado con la radionovela original. Ahora su apariencia era de un hombre más musculoso, lampiño, limpio, con un vestuario blanco muy similar, muy sospechosamente similar al de Calimán, y por supuesto con el inconfundible turbante que se usó primero Tamakún. En la mente del público, esa imagen de vestimenta blanca y el turbante ya pertenecía a Calimán, y esa apariencia provocó una contienda legal muy fuerte entre ambas productoras, que unidas a la pobreza gráfica y a la pobreza en historias del cómic de Tamakún, llevaron a que la serie del cómic no tuviera mucho éxito y no fuera muy bien aceptada, lo cual la acabó en poco tiempo. Es fundamental dejar claro que fue Calimán quien copió la historia de origen y el turbante de Tamakún, y que también Arandú le copió la historia a este mismo personaje. Posteriormente, al hacer el salto al cómic, Tamakún copiaría la apariencia de Calimán. Yo se lo dije al principio. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga y le hincha los pies. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, suscribirse, campanita, compartir. Hoy hablamos de Tamakún, Calimán y Arandú y descubrimos quién le robó a quién.
Ya le queda a ustedes juzgar a los culpables. Nos vemos en el próximo video investigando otro tema.